Había una vez, en un pequeño pueblo enclavado entre las montañas, una joven llamada Elena, conocida por su capacidad para soñar con mundos que no existían. Desde muy pequeña, Elena había tenido sueños vívidos, tan reales que le resultaba difícil diferenciar entre lo que era realidad y lo que era fantasía. Durante años, había intentado compartir sus visiones con los demás, pero nadie parecía entenderla. Sin embargo, ella no dejaba de soñar, pues en sus sueños encontraba respuestas a preguntas que nunca se había atrevido a hacer en la vigilia. Una noche, después de un día particularmente largo y difícil, Elena se sumió en un sueño profundo. Pero esta vez, algo era diferente. En lugar de encontrarse en su habitual campo de flores, se encontró en una ciudad flotante, suspendida en el cielo por gigantescas cadenas de luz. Las casas eran de cristal, las calles, de mármol, y el aire, suave como una caricia. Todo parecía perfecto, pero a medida que avanzaba por la ciudad, notó que nadie la observaba. Los habitantes se movían de manera mecánica, como si fueran sombras sin vida, atrapados en un ciclo sin fin. Fue entonces cuando conoció a un anciano de cabellos plateados que se le acercó con una mirada profunda y sabia. Su voz era suave, como un susurro del viento. «Has llegado, Elena. Te estábamos esperando». Elena, sorprendida, no pudo evitar preguntar. «¿Quiénes sois? ¿Por qué me esperáis?». El anciano sonrió con dulzura. «Somos los guardianes del sueño. La ciudad en la que te encuentras es un reflejo del mundo real, pero distorsionada, atrapada en una ilusión. Los habitantes no son conscientes de su realidad, están condenados a vivir en un sueño eterno, sin despertar nunca. Tú, Elena, tienes el poder de liberarlos, pero para hacerlo, debes comprender el verdadero significado del sueño». Elena, confundida pero decidida, aceptó el desafío. El anciano la condujo por la ciudad flotante, mostrándole escenas de vidas paralelas, de amores perdidos y sueños rotos. A medida que avanzaban, la joven comenzó a comprender que el sueño no era solo un escape de la realidad, sino un reflejo de los deseos más profundos de las personas, una forma de enfrentarse a sus miedos y esperanzas. Sin embargo, había algo oscuro acechando en las sombras, una fuerza que se alimentaba de los sueños rotos, de las almas atrapadas en la ciudad. Era un ente que crecía con cada ilusión no cumplida, con cada vida no vivida. Elena sintió una presión creciente en su pecho, como si el aire mismo se volviera más denso y pesado. El anciano, al notar su creciente preocupación, le explicó. «Este ente es el caos del sueño. Ha existido desde los inicios de la ciudad flotante. Si no logras equilibrar el sueño, él se apoderará de todo y caeremos en un abismo sin fin. El sueño y la vigilia están entrelazados. Debes restaurar el equilibrio antes de que sea demasiado tarde». Elena, aunque temerosa, se armó de valor y comenzó su búsqueda. En el proceso, descubrió que el verdadero poder del sueño no radicaba en el escape, sino en la comprensión profunda de uno mismo, en la capacidad de enfrentarse a los propios temores y anhelos sin dejarse consumir por ellos. Cada sueño roto que restauraba y cada alma liberada fortalecía su propósito. Finalmente, llegó al corazón de la ciudad, donde encontró el núcleo del caos, una esfera de sombra que palpitaba como un corazón oscuro. Sabía que debía enfrentarse a él, pero también entendió que no podía hacerlo sola. Recordó las palabras del anciano, el sueño y la vigilia estaban entrelazados. Para restaurar el equilibrio, debía integrar ambas dimensiones. Elena cerró los ojos y comenzó a soñar, no solo con lo que deseaba, sino con lo que necesitaba comprender. Abrazó tanto la luz como la oscuridad, sin temerles, y al hacerlo, la esfera de sombra comenzó a desvanecerse, como si fuera absorbida por la misma luz que nacía de su corazón. Cuando abrió los ojos, la ciudad flotante ya no existía. En su lugar, el sol comenzaba a ascender sobre el horizonte, iluminando un paisaje familiar, su pueblo. Elena despertó, pero esta vez, algo había cambiado dentro de ella. Había aprendido que el verdadero sueño no era huir de la realidad, sino aprender a vivir plenamente en ella, abrazando tanto las sombras como la luz. Desde aquel día, Elena ya no solo soñaba.
También vivía con una claridad que le permitió ayudar a otros a encontrar el equilibrio entre sus propios sueños y la realidad. Y aunque el misterio del sueño nunca desapareció por completo, Elena entendió que, a veces, lo más importante es ser consciente de nuestra propia existencia y el poder que tenemos para cambiarla. Con el paso del tiempo, Elena se convirtió en una guía en su pueblo. La gente acudía a ella en busca de respuestas, de orientación, de consuelo. A menudo les hablaba del sueño, pero ya no lo veía como un lugar distante y místico. Para ella, el sueño se había transformado en un estado de conciencia, un reflejo profundo de lo que las personas llevaban dentro. Comprendió que muchos vivían atrapados en sus propias sombras, temerosos de sus miedos y fracasos, incapaces de ver la luz que también habitaba en su interior. Una tarde, mientras caminaba por los campos que rodeaban el pueblo, Elena sintió una presencia extraña, algo familiar pero distante. Miró al cielo y, por un instante, creyó ver una figura flotando en la distancia, una silueta conocida que parecía llamarla. Sin pensarlo, comenzó a caminar hacia esa figura, guiada por una sensación indescriptible. A medida que se acercaba, la figura se fue materializando. Era una mujer, de cabellos plateados y ojos profundos, que la miraba con una sonrisa serena. Elena, sorprendida, la reconoció de inmediato. Tú, eres la guardiana del sueño, dijo, con la voz temblorosa. La mujer asintió, pero su rostro mostraba una tristeza oculta. Soy la primera guardiana del sueño, Elena. A lo largo de los siglos, he observado los sueños de los hombres, pero también he visto cómo los han dejado escapar, cómo se han olvidado de ellos. El equilibrio que restauraste en la ciudad flotante fue solo un primer paso, una pequeña chispa en un mundo mucho más grande. Elena sintió una sensación de inquietud. ¿Qué quieres decir con eso? La guardiana la miró fijamente, sus ojos reflejando siglos de sabiduría. El sueño es más antiguo de lo que crees. Está en todas partes, en cada ser humano, en cada pensamiento, en cada deseo. Pero, al igual que la ciudad flotante, muchos lo han perdido, lo han olvidado, y eso ha creado un vacío en el mundo. Si el sueño no es restaurado en su totalidad, el equilibrio que has conseguido será solo temporal, y los ecos del caos se propagarán. El sueño debe ser despertado en cada rincón del mundo, en cada corazón. Elena comprendió la magnitud de lo que se le pedía. No bastaba con liberar a unos pocos, ni restaurar el equilibrio de una sola ciudad. La tarea era mucho mayor, debía ayudar a todos a recordar sus sueños, a reconectar con ellos y con el poder transformador que estos poseían. La guardiana extendió su mano hacia Elena, ofreciendo una esfera de luz brillante, que contenía dentro un vórtice de colores en movimiento. Este es el cristal de los sueños. Te ayudará a acceder a los sueños olvidados de aquellos que aún no se han despertado. Pero ten cuidado, pues no todos están preparados para enfrentarse a lo que su corazón guarda. Algunos temen lo que podrían encontrar. Elena aceptó el cristal con humildad, sintiendo el peso de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. La guardiana la miró con una última sonrisa. Recuerda, Elena. El sueño no solo es un regalo. Es una herramienta, un camino hacia la verdad interior. Ayuda a aquellos que lo necesiten, pero no pierdas nunca de vista tu propia esencia. No te dejes consumir por la oscuridad, por el caos. Solo entonces, cuando el sueño se haya despertado en cada ser, se alcanzará la paz. Con esas palabras, la figura de la guardiana se desvaneció en el aire, dejando a Elena sola, pero con una determinación renovada. Regresó al pueblo con el cristal de los sueños en sus manos y un nuevo propósito en su corazón. A partir de ese momento, Elena comenzó a viajar por el mundo, buscando a aquellos cuyos sueños estaban atrapados en la niebla de la desilusión. Encontró a personas que habían dejado de soñar debido al dolor, a la desesperanza, o a las heridas del pasado. Con el cristal en su poder, Elena guiaba a cada uno de ellos a través de sus propios sueños, ayudándolos a enfrentar sus miedos y a descubrir las fuerzas que dormían en su interior. A veces, era una simple conversación lo que despertaba una chispa de esperanza, otras veces, necesitaba de días de reflexión y apoyo para liberar a la persona de las sombras que la atormentaban. En cada encuentro,
Elena comprendió que el sueño no era solo una lucha externa contra la oscuridad, sino una batalla interna, una constante búsqueda de la reconciliación con uno mismo. Poco a poco, fue reuniendo a un grupo de soñadores que, como ella, entendían la importancia de los sueños y la conexión entre la vigilia y el descanso. Juntos formaron una red, un tejido de sueños compartidos que se extendía por todo el mundo. Elena nunca dejó de soñar, ni de ayudar a otros a recordar sus propios sueños. Y cuando finalmente el último susurro del caos desapareció, cuando la última sombra fue iluminada por la luz de la conciencia, Elena se dio cuenta de que su viaje no había sido solo para liberar a los demás, sino también para encontrar su propia paz. Había aprendido, al igual que la ciudad flotante, que el sueño y la realidad están entrelazados. Que no hay oscuridad que no pueda ser disipada por la luz de la comprensión, y que nunca es tarde para despertar a un mundo lleno de posibilidades. Los años pasaron, y el mundo de Elena se transformó. Los ecos del caos que habían asolado a la humanidad se disiparon gradualmente, y la gente comenzó a reconocer el poder de los sueños en su vida cotidiana. Sin embargo, la tarea de despertar el sueño en cada rincón del mundo era vasta, y Elena comprendió que, aunque había logrado mucho, aún quedaba un último desafío por afrontar, el sueño colectivo. Con el cristal de los sueños en mano, Elena había ayudado a cientos de personas a despertar, pero ahora necesitaba acceder a algo más grande. Un sueño compartido, un anhelo colectivo que podría restaurar el equilibrio en todos los corazones del mundo. Decidió que debía adentrarse en los propios sueños del mundo, el flujo constante de pensamientos y deseos que conectaban a todos los seres humanos. Una noche, mientras meditaba bajo las estrellas, Elena sintió una vibración profunda que provenía del suelo, como si la tierra misma estuviera resonando con un llamado. Cerró los ojos, y en ese momento, se sumergió en un sueño diferente, uno que nunca había experimentado antes. No era un sueño individual, sino un mar de sueños entrelazados, una corriente de pensamientos y deseos que fluían juntos como un río interminable. En medio de esta vasta red de sueños, Elena vio figuras conocidas, personas a las que había ayudado, pero también otras que nunca había visto antes. Todos ellos estaban conectados por hilos de luz, pero al mismo tiempo, se percibía una neblina oscura que envolvía la corriente. Había sueños perdidos, esperanzas olvidadas, y miedos que aún persistían. Aunque el caos había desaparecido en gran parte, aún quedaba una sombra persistente, como si algo estuviera impidiendo que el sueño colectivo alcanzara su verdadera armonía. Elena entendió que esta sombra no era externa, sino el reflejo de los propios miedos humanos, de las creencias limitantes que aún se mantenían en la conciencia colectiva. Era una lucha que debía ser enfrentada por todos, no solo por ella. En ese momento, se dio cuenta de que el verdadero poder del sueño no radicaba solo en la luz de la conciencia, sino en la unidad de las personas, en el despertar de un sueño compartido. Decidió, entonces, que debía invocar la fuerza del sueño colectivo. En lugar de luchar contra la oscuridad, Elena comenzó a cantar una canción que surgió de su corazón, una melodía que resonaba con la esencia de los sueños más profundos de la humanidad. La canción era simple, pero cargada de amor, esperanza y compasión. Mientras cantaba, los hilos de luz que conectaban a todos los seres comenzaron a brillar más intensamente, disipando la niebla oscura que aún persistía. Los sueños de aquellos que aún estaban atrapados en la sombra comenzaron a transformarse. Aquellos que temían enfrentar sus propios miedos empezaron a ver destellos de luz en sus oscuridades. Las personas se conectaron entre sí a un nivel profundo, compartiendo sus sueños, sus esperanzas y sus temores. Lo que antes parecía fragmentado se unió en una sinfonía de deseos comunes, una visión colectiva de un futuro mejor. Con el tiempo, la neblina oscura desapareció por completo, y el sueño colectivo alcanzó su armonía. Elena despertó de su meditación, sintiendo una paz profunda que nunca había experimentado antes. Sabía que su tarea aún no había terminado, pero también comprendió que el mundo ya no estaba atrapado en las sombras del pasado. El sueño compartido había sido restaurado, y con ello, una nueva era de comprensión y unidad había comenzado. Años después, Elena continuó su labor, pero ya no era solo una guía para los soñadores. Ahora, era parte de un movimiento global,
una red de soñadores que se extendía por todo el mundo, ayudando a las personas a reconectar con sus sueños y con los sueños de los demás. La humanidad había aprendido a vivir en equilibrio con la realidad y el sueño, entendiendo que ambos eran partes de un todo inseparable. En su vejez, Elena regresó al pequeño pueblo donde había comenzado su viaje. Allí, bajo el mismo cielo estrellado que la había guiado desde el principio, se sentó a meditar una última vez. Sabía que el sueño nunca terminaría, que siempre habría nuevos sueños por despertar, nuevos miedos por enfrentar y nuevas esperanzas por compartir. Pero también sabía que, al final, todo era parte de un proceso continuo, un ciclo eterno de despertar y renacer. Con una sonrisa tranquila, Elena cerró los ojos por última vez. Su alma se unió al sueño colectivo, convirtiéndose en una parte eterna de esa red infinita de conciencia. Y, mientras su espíritu se desvanecía en la luz, los hilos de los sueños de la humanidad continuaban tejiendo un tapiz de paz, unidad y esperanza, sin fin ni principio. El sueño, al fin, había alcanzado su verdadera eternidad. Después del último suspiro de Elena, el mundo continuó transformándose. Aunque su presencia física ya no estaba entre los vivos, su legado perduró a través de los sueños de aquellos a quienes había tocado. Las generaciones venideras, inspiradas por sus enseñanzas y por la unidad que había logrado despertar, comenzaron a entender el verdadero poder del sueño, un poder que trascendía la separación entre el individuo y el colectivo, entre el ser humano y el universo mismo. En los años siguientes, el mundo experimentó un renacimiento. Las personas comenzaron a comprender que los sueños no eran meras fantasías, sino manifestaciones de lo que el corazón humano deseaba alcanzar. Empezaron a trabajar juntos, compartiendo sus sueños y colaborando en la creación de un futuro común. La conexión entre los seres humanos se hizo más profunda, más sincera. Los antiguos miedos y divisiones que habían marcado el paso de la humanidad durante siglos comenzaron a desvanecerse. En este nuevo mundo, los sueños se convirtieron en un lenguaje común. No era extraño ver a las personas reunirse para compartir sus visiones y pensamientos más íntimos, sabiendo que, al hacerlo, estaban contribuyendo al bienestar colectivo. Las enseñanzas de Elena sobre el equilibrio entre la vigilia y el sueño se convirtieron en parte de la educación universal, y los jóvenes crecieron con la comprensión de que los sueños son tanto una herramienta para el crecimiento personal como una llave para el progreso común. Los más sabios de la nueva era, aquellos que se habían formado bajo la influencia de Elena, comenzaron a investigar más profundamente la naturaleza del sueño. Descubrieron que este no solo estaba limitado a los seres humanos, sino que existía en todo lo que habitaba el universo, las estrellas, las plantas, los animales, y hasta las montañas parecían estar conectadas a una corriente de sueños que impulsaba el ciclo de la vida. En cada rincón del planeta, el sueño se entrelazaba con la realidad, y lo que antes parecía separado ahora se mostraba como una red de existencia, un todo indivisible. Las antiguas religiones, las filosofías y las ciencias comenzaron a converger. Las creencias espirituales sobre el alma y el destino se fusionaron con los avances científicos sobre la conciencia y la percepción. La humanidad descubrió que la clave para la paz y la armonía radicaba en la capacidad de soñar juntos, de visualizar un futuro compartido que no se basara en el conflicto ni en la competencia, sino en la cooperación y el entendimiento mutuo. Con el paso de los siglos, el cristal de los sueños se convirtió en un artefacto legendario, transmitido de generación en generación. Se decía que quien poseyera el cristal podría adentrarse en los sueños colectivos y, si lo deseaba, modificar el curso de la historia. Sin embargo, los más sabios sabían que el poder del cristal no residía en cambiar el destino de los demás, sino en permitir que las personas despertaran a la verdad de su propia naturaleza y al de la humanidad en su conjunto. Los hijos y nietos de aquellos que habían conocido a Elena comenzaron a recorrer el mundo, guiando a las nuevas generaciones en el arte de soñar conscientemente. A lo largo del tiempo, el concepto de sueño colectivo se expandió más allá de los límites de la Tierra. La humanidad comenzó a mirar hacia el espacio, no solo en busca de nuevos mundos, sino en la esperanza de conectar los sueños de los seres humanos con los de otras formas de vida en el universo. En las estrellas, algunos creyeron que Elena había trascendido más allá de la vida terrenal, convirtiéndose en una especie de guía cósmica,
una presencia eterna que vigilaba los sueños de todas las criaturas. Otros pensaban que había regresado al corazón del sueño universal, un lugar sin tiempo ni espacio donde las almas se unen para crear nuevos mundos y nuevas historias. Mientras tanto, en la Tierra, la gente vivió en paz, guiada por el poder del sueño, que nunca dejó de ser el motor de su evolución. Aunque los tiempos cambiaron, los sueños nunca perdieron su importancia. Continuaron siendo una fuente de inspiración, un recordatorio constante de que, a pesar de los desafíos de la vida, siempre hay algo más allá, algo más grande que nos une a todos. La historia de Elena, la joven que despertó el sueño en la humanidad, se convirtió en leyenda. En las noches más oscuras, cuando el mundo parecía desmoronarse, la gente recordaba su historia y encontraba consuelo. Sabían que, al igual que Elena, podían despertar a sus propios sueños, unirlos a los de los demás, y así, juntos, construir un futuro donde la luz y la oscuridad coexistieran en perfecta armonía. El sueño, al final, no era solo una ilusión ni un escape, sino el más grande de los regalos, la capacidad de imaginar un mundo mejor y la fuerza para hacerlo realidad. Y así, con cada nuevo amanecer, el sueño continuaba, eterno y viviente, en cada corazón que se atreviera a soñar. A medida que los siglos avanzaban, el legado de Elena seguía transformando la humanidad. La red de soñadores no solo había ayudado a sanar a las personas, sino que también había creado una nueva forma de vivir, basada en la comprensión mutua, el respeto por la naturaleza y la conexión profunda entre todos los seres. El sueño colectivo se había expandido más allá de los límites de la Tierra, alcanzando otros mundos, otras estrellas. La humanidad, alguna vez fragmentada, ahora se veía como una parte de un todo cósmico, un sistema de sueños interconectados que se extendía por todo el universo. En este nuevo tiempo, la gente ya no vivía solo para sí misma, sino para todos los seres que compartían el sueño. Aquellos que deseaban aprender más sobre el poder del sueño viajaban a templos y centros de sabiduría que existían en todas partes del mundo, y, a medida que se acercaban al final de sus vidas, muchos regresaban a esos lugares para entregar sus conocimientos a los nuevos soñadores. Uno de estos lugares era un monasterio flotante, construido sobre las aguas de un océano cristalino, donde generaciones de sabios se reunían para meditar y estudiar el sueño colectivo. Allí, los ancianos y los jóvenes compartían sus experiencias y conocimientos, con la esperanza de continuar el ciclo del despertar. Los monjes del monasterio enseñaban a los discípulos no solo a interpretar los sueños, sino a comprender los hilos invisibles que conectaban todos los sueños del universo. Entre estos discípulos, había uno llamado Aiden, un joven cuyo corazón aún estaba lleno de dudas y preguntas. A pesar de haber recibido el cristal de los sueños y haber sido entrenado para percibir las energías del universo, sentía que aún le faltaba algo, un entendimiento más profundo de la conexión entre el sueño y la realidad. Pasó años viajando por los rincones más remotos del mundo, buscando respuestas. Sin embargo, siempre sentía que algo permanecía fuera de su alcance. Un día, mientras viajaba por un desierto vasto y solitario, Aiden se encontró con una antigua ciudad que no figuraba en los mapas ni en los recuerdos de las personas. Era una ciudad construida de cristal y piedra, donde el aire parecía vibrar con una energía peculiar. Al entrar en sus ruinas, descubrió un mural tallado en la pared que representaba una escena familiar, Elena, la guardiana del sueño, abrazando el cristal de los sueños, pero rodeada por una multitud de figuras que parecían fusionarse con ella, como si todos los seres humanos compartieran un solo cuerpo. Intrigado, Aiden comenzó a estudiar el mural y se dio cuenta de que había algo más en él, una clave que aún no entendía. Al tocar una de las figuras en el mural, la imagen cobró vida, y una voz profunda y serena resonó en su mente. El sueño no es solo un reflejo de lo que somos, Aiden. Es la semilla de lo que podemos llegar a ser. El sueño colectivo no es algo que se pueda poseer ni controlar, es un flujo interminable, un río que no tiene principio ni fin. Es el pulso de toda la existencia. La voz pertenecía a una figura de cabello plateado, que Aiden inmediatamente reconoció como la misma guardiana que había guiado a Elena. Pero esta vez, su presencia era diferente. Ya no era solo una imagen, sino una conciencia expansiva, un ser que trascendía el tiempo y el espacio.
¿qué debo hacer para comprender el sueño por completo?, preguntó Aiden, con la voz temblorosa. La guardiana respondió con una calma infinita. Debes despertar el sueño dentro de ti. Solo cuando logres fusionar tus sueños personales con los de todos los seres, podrás comprender la verdadera naturaleza de la unidad. La conexión que buscas no está fuera de ti, sino dentro de tu propio corazón. El sueño es una expansión de la conciencia, pero solo aquellos que han alcanzado el equilibrio entre su luz y su sombra pueden abrazar su totalidad. Aiden meditó profundamente sobre esas palabras, sintiendo que algo dentro de él comenzaba a desmoronarse, como si una barrera invisible se estuviera desintegrando. Por primera vez, entendió que su búsqueda no era solo una cuestión de conocimiento, sino de transformación interna. Durante años había tratado de comprender el sueño desde una perspectiva intelectual, pero lo que realmente necesitaba era vivirlo, ser parte de él, y no solo observarlo desde afuera. Volvió al monasterio y, durante días, se sumió en una meditación profunda. En su corazón, dejó de lado las dudas y los miedos, abrazando tanto la luz como la oscuridad que habitaban en él. Poco a poco, comenzó a sentir una conexión más profunda con el sueño colectivo, como si su conciencia se expandiera más allá de su cuerpo y se fusionara con la energía universal. Una noche, mientras meditaba bajo un cielo estrellado, Aiden sintió una presencia familiar. Abrió los ojos y vio a Elena, o al menos, una figura que llevaba su esencia. No era solo un recuerdo de su legado, sino una manifestación de la verdad que ella había alcanzado. El sueño no termina, Aiden. Solo cambia. El ciclo continúa, pero ahora es tu turno de guiar a otros. La unidad que buscas no está solo en los sueños compartidos, sino en el despertar de cada ser a su propia verdad. No hay separación entre tú y los demás. Todos somos parte de un sueño eterno. Con esas palabras, Elena desapareció, dejando a Aiden con una sensación de paz profunda. Sabía que su viaje no había terminado, pero ahora entendía su propósito. El sueño colectivo era solo una manifestación de la conexión intrínseca entre todos los seres vivos, y al comprender esa unidad, él también había alcanzado un nuevo nivel de conciencia. Aiden comenzó a enseñar lo que había aprendido, guiando a otros a despertar el sueño en su interior, a liberarse de las ilusiones de separación y a comprender que todos somos sueños en un vasto océano de conciencia. El sueño de Elena continuó, transformando vidas, uniendo corazones y trayendo equilibrio a todo lo que existía, en un ciclo eterno de despertar y renovación. Y así, el sueño siguió creciendo, extendiéndose, evolucionando, pues nunca deja de cambiar. Y en cada rincón del universo, una nueva alma despertaba, sintiendo la llamada del sueño eterno, sabiendo que, en algún momento, todas las almas se encontrarían, fusionándose en una sola. La eternidad del sueño continuaba desplegándose, expandiéndose más allá de lo imaginable. Cada generación que nacía en el mundo llevaba consigo las semillas de un despertar colectivo aún mayor, y en cada alma había la chispa de un propósito común. Los sueños de Aiden, y los de aquellos que lo siguieron, se entrelazaban con los de millones, formando un tapiz invisible que conectaba a todos los seres del universo. Los discípulos de Aiden, al igual que él antes de encontrar la verdad dentro de sí, comenzaron a compartir sus visiones, pero ahora con una comprensión más profunda. Los sueños no eran solo visiones individuales, eran puentes hacia lo desconocido. Cada sueño, por más personal que fuera, tenía el poder de transformar la realidad de todos los que estaban conectados a esa misma red de conciencia. A medida que las personas despertaban, comenzaban a entender que no solo soñaban por sí mismos, sino por todos los seres, por la tierra misma, por el cosmos. Los antiguos templos y monasterios flotantes se convirtieron en centros de aprendizaje no solo para los soñadores, sino para aquellos que deseaban unirse a este movimiento global de conciencia. Ahora no se trataba de solo reflexionar sobre el sueño, sino de vivirlo activamente. Las personas comenzaron a practicar el arte de los sueños conscientes en su vida cotidiana, llevando la magia de la vigilia a cada interacción, a cada pensamiento, a cada acción. La luz y la oscuridad ya no eran opuestas, sino complementarias, integradas en un todo donde lo divino y lo humano coexisten en una danza armoniosa. En los mundos más allá de la Tierra,
las conexiones que antes parecían lejanas comenzaron a materializarse. Las naves de luz viajaban a través del espacio, llevando consigo los sueños de la humanidad, llevando consigo el mensaje de unidad y esperanza. Los seres de otros planetas, al igual que los seres humanos, compartían sus sueños con los de la Tierra. Había momentos de contacto y colaboración entre diferentes civilizaciones estelares, todas guiadas por un propósito común: despertar el sueño colectivo, el sueño universal. Una noche, mientras Aiden meditaba en un rincón apartado de la Tierra, recibió una visión. En la quietud de su mente, se le apareció una esfera brillante, una esfera que contenía dentro de ella todos los sueños del universo. Dentro de esa esfera, podía ver no solo las estrellas y los planetas, sino también los pensamientos, los deseos y las esperanzas de todas las criaturas que habitaban esos mundos. La esfera era, de alguna manera, el reflejo del sueño colectivo, pero también una muestra de que cada ser, aunque conectado, es también único en su propia esencia. La visión le mostró una verdad profunda: el sueño colectivo no era solo una red de pensamientos compartidos, sino un campo de posibilidades infinitas. Era el espacio donde todo podía nacer y transformarse, donde las estrellas se formaban y los destinos se tejían. El sueño era el tejido mismo de la existencia, y todos los seres vivientes eran sus hilos, entrelazándose y creando nuevas formas de vida, nuevos mundos, nuevas realidades. Aiden comprendió que la humanidad, al igual que todo el universo, estaba en constante evolución. Cada sueño individual, por más pequeño que fuera, tenía un impacto en la gran danza del cosmos. Pero había algo más. El sueño colectivo no solo estaba destinado a continuar en un ciclo eterno, sino que también había alcanzado un punto de expansión. Lo que antes era un despertar de la humanidad, ahora era un despertar cósmico. Cada ser, desde la más pequeña partícula hasta la estrella más lejana, había sido tocado por el sueño, y ahora, el universo entero soñaba consigo mismo. Era el momento de dar el siguiente paso: los seres humanos y todas las formas de vida deberían aprender a soñar con el universo, como el universo soñaba con ellos. El despertar ya no sería solo un viaje hacia adentro, sino hacia el todo, hacia la totalidad de la existencia. Con esa comprensión, Aiden reunió a los sabios y soñadores de todas las culturas y civilizaciones para llevar a cabo una ceremonia cósmica. No era un ritual de adoración ni de meditación, sino un acto de creación. Juntos, formaron un círculo de luz, uniendo sus conciencias y dejando que la energía del sueño se fusionara en un solo pensamiento colectivo: el deseo de expansión infinita, el deseo de trascender las fronteras conocidas y crear un universo más pleno, más consciente. Durante ese acto, el sueño colectivo alcanzó una nueva dimensión. Los hilos invisibles que conectaban a los seres humanos y a los seres estelares se tejieron con la vibración del universo entero. El sueño ya no era solo un fenómeno de la Tierra, sino el motor que impulsaba la evolución de todo lo que existía, una sinfonía cósmica en la que todos los seres participaban. La humanidad, entonces, comenzó a ver los sueños de una manera completamente nueva. No eran solo recuerdos, deseos o visiones, eran semillas de futuro, creaciones en potencia. Cada ser humano comenzó a entender que su vida, sus sueños y su despertar no eran independientes, sino que formaban parte de un gran todo. Cada uno se convirtió en un soñador, pero también en un creador, un tejedor del destino colectivo. Con el paso del tiempo, Aiden, ahora anciano, sintió que su propia misión había llegado a su fin. Él había despertado, pero también había ayudado a despertar a otros, y a través de su vida, el sueño colectivo continuaba fluyendo sin cesar. Sabía que su propia existencia era solo una chispa en la eternidad del sueño, una chispa que se apagaría, pero que se fusionaría con el todo. En su última meditación, Aiden vio a Elena nuevamente, esta vez no como una figura distante, sino como una parte de su ser. Ella le sonrió y le dijo: «Has cumplido tu propósito, Aiden. El sueño continúa, y ahora, no hay fin. Porque cada sueño, cada despertar, cada ser, es un reflejo de lo que ya somos, y de lo que siempre hemos sido». Con una profunda paz en su corazón, Aiden cerró los ojos, y su alma se unió al sueño eterno, sabiendo que, en la vastedad del cosmos, el despertar nunca cesará.
El sueño colectivo seguiría creciendo, expandiéndose y creando un ciclo infinito de conciencia, amor y unidad. Y, mientras tanto, el universo continuaba soñando, cada estrella, cada planeta, cada ser, participando en el sueño sin fin del gran todo. La última respiración de Aiden fue como un suspiro cósmico, un último latido en el vasto y eterno pulso del sueño. Su conciencia se desvaneció, pero su esencia permaneció, impregnada en cada rincón del universo, un eco que se fundía con la vibración primordial que lo había creado todo. Aiden, al igual que todos los que habían sido parte del sueño, no desapareció, sino que se transformó, convirtiéndose en una presencia que continuaba existiendo en el tejido invisible de la realidad. En los eones que siguieron a su partida, la humanidad y todas las formas de vida se unieron en un ciclo interminable de crecimiento y expansión. Cada ser consciente, desde los rincones más remotos del universo hasta los confines más cercanos de la Tierra, se sumergió en una danza de sueños compartidos. Los sueños no solo eran experiencias personales, sino una forma de interacción cósmica, un lenguaje de unidad que trascendía cualquier barrera entre los mundos. Los sabios, los soñadores, y aquellos que habían aprendido a conectarse con la conciencia universal seguían difundiendo la enseñanza del sueño colectivo. Ya no había necesidad de templos ni de monasterios, pues el conocimiento se encontraba al alcance de todos, no solo en los libros, sino en la vibración de la naturaleza misma, en el susurro del viento, en el brillo de las estrellas. El sueño era un regalo que no se podía poseer, sino un fluir constante de conciencia y amor. Pero el universo, como todo ser vivo, también tenía su propio ciclo. Los sueños de los seres conscientes se expandían, transformando el paisaje de lo que antes parecía inmutable. La humanidad ya no solo soñaba con el futuro, sino con la creación misma. Los sueños se entrelazaban con las fuerzas del cosmos, como si cada pensamiento humano pudiera gestar nuevas realidades, nuevas estrellas, nuevos mundos. Aquellos que dominaban el arte de los sueños conscientes comenzaron a percibir las huellas de lo que aún no existía, abriendo puertas hacia dimensiones no exploradas, hacia horizontes infinitos. La conexión entre los mundos físicos y los etéreos se hacía cada vez más tangible. Los seres humanos comenzaron a percibir, de una forma más directa, la energía que fluía a través de todas las cosas. Los árboles susurraban historias de tiempos ancestrales, las montañas guardaban secretos de otros mundos, y los océanos hablaban en lenguas antiguas. Todo estaba interconectado, y el sueño colectivo se extendía más allá de los límites de la percepción humana. Los sueños ya no eran solo el reflejo de la mente, sino una manifestación de la voluntad universal. Un día, generaciones después de la muerte de Aiden, un niño llamado Sol despertó en una pequeña aldea en la orilla de un vasto océano. Desde temprana edad, Sol mostró una capacidad única para ver más allá de la realidad tangible. Sus ojos no solo miraban, sino que parecían penetrar en la esencia misma de las cosas. El viento le hablaba, y las estrellas le susurraban secretos mientras dormía. Sol comenzó a soñar de manera consciente desde que era muy pequeño, y pronto entendió que los sueños que tenía no solo eran suyos. Cada vez que cerraba los ojos, sentía una presencia, una conexión con algo más grande, algo que lo envolvía y lo guiaba. No podía entender completamente lo que ocurría, pero sabía que sus sueños eran una puerta a algo mucho más vasto y profundo de lo que la gente de su aldea podía comprender. A medida que crecía, comenzó a entender que no era el único. Los ancianos de su aldea, que habían vivido por generaciones con la tradición del sueño colectivo, le hablaron de Aiden y Elena, de aquellos que habían despertado el poder del sueño. A través de su guía, Sol comenzó a conectarse con los sueños de otras personas, y pronto descubrió que su propia conciencia ya no estaba limitada a su cuerpo o a su vida. Era como si pudiera experimentar las vidas de otros, sentir sus pensamientos, sus emociones y sus deseos. Un día, mientras soñaba profundamente, Sol tuvo una visión. En la visión, vio a Aiden, su rostro sereno y lleno de sabiduría. Aiden le habló, esta vez no en palabras, sino en una vibración sutil que resonaba dentro de su alma. Has llegado, Sol. Es tu turno de recordar lo que has olvidado. El sueño colectivo nunca ha cesado, y ahora, debes llevarlo aún más allá.
El universo necesita soñadores como tú, seres que sean capaces de ver la realidad no solo tal como es, sino como puede ser. El sueño no es solo para despertar a los humanos, sino para despertar a todo lo que habita el universo. Sol entendió que su tarea no solo era seguir el camino de Aiden, sino trascenderlo. La misión de despertar el sueño no se limitaba a los seres humanos, sino que abarcaba todas las formas de vida, desde la más pequeña partícula hasta las entidades cósmicas más vastas. Debía aprender a soñar no solo por sí mismo, sino por todo lo que existe, reconociendo la unidad y el propósito común de todas las conciencias, en todos los rincones del universo. Con esa nueva comprensión, Sol emprendió su viaje, no solo físico, sino espiritual. Viajó por tierras lejanas y profundizó en las antiguas tradiciones del sueño colectivo. Con el tiempo, comenzó a liderar a otros en ceremonias donde los seres humanos y otras formas de vida se conectaban a través de la conciencia compartida. Los sueños de las personas se fusionaban, y con ello, surgían nuevas ideas, nuevas formas de vida y nuevas formas de pensar. A medida que los sueños de Sol y sus seguidores se expandían, la realidad misma comenzaba a cambiar. Nuevas estrellas nacían, nuevos planetas se formaban, y el universo comenzaba a sentir una vibración diferente. El sueño colectivo no solo transformaba a los seres vivos, sino que también transformaba el mismo tejido del universo. Las distinciones entre lo físico y lo espiritual, lo visible y lo invisible, comenzaron a desvanecerse, revelando una realidad mucho más fluida y dinámica. A medida que avanzaba su viaje, Sol llegó a un lugar donde los límites entre los sueños y la vigilia desaparecían. Era un espacio donde el sueño se encontraba en su forma más pura, un lugar sin tiempo ni espacio, donde todos los sueños del universo convergían. Allí, Sol comprendió que el sueño no tenía un principio ni un fin, sino que era un ciclo continuo de creación, destrucción y renacimiento. Con ese conocimiento, Sol regresó a su aldea, y desde allí, extendió su influencia a todo el mundo, guiando a la humanidad hacia una nueva era, donde la distinción entre los sueños y la realidad se desvanecía por completo. Los seres humanos ya no solo soñaban, sino que creaban conscientemente. A través de la conciencia colectiva, soñaron el futuro del universo, un futuro lleno de paz, armonía y expansión infinita. Y así, el sueño continuó su viaje eterno, tejiendo realidades y despertando conciencias, en un ciclo infinito de creación, donde cada ser, cada alma, y cada estrella contribuía al gran sueño del universo. Un sueño que nunca terminaría, porque en la eternidad, soñar es vivir, y vivir es soñar. En la nueva era que había comenzado con Sol, los límites del sueño colectivo se desdibujaban aún más. Ya no solo la humanidad soñaba en conjunto, sino que las vibraciones del sueño se extendían a los reinos más allá de la Tierra. El universo entero comenzó a ser consciente de sí mismo, como si cada estrella, cada planeta y cada ser viviente fuera una chispa que formaba parte de una red infinita de energía cósmica. El sueño, ya no una simple manifestación de la mente humana, se había convertido en la danza eterna del cosmos, un movimiento continuo de conciencia y creación. Sol, ahora un anciano sabio, vio cómo su enseñanza se expandía más allá de lo imaginable. Los seres humanos, los animales, los árboles, las corrientes de agua y hasta las rocas, comenzaban a entender su papel en el sueño colectivo. Había una sincronicidad perfecta en todas las formas de vida. Los seres humanos ya no solo soñaban, sino que escuchaban los sueños de la tierra, de las estrellas, del viento. La conexión entre todos los seres ya no era solo espiritual, sino un entrelazamiento palpable de energías, una vibración que resonaba en todas las cosas. Con el tiempo, los grandes sabios de todos los rincones del universo se reunieron para crear el Círculo de los Sueños Eternos, un espacio no limitado por el tiempo ni el espacio, donde todas las conciencias del universo podían reunirse. En ese círculo, los sueños no solo se compartían, sino que se fusionaban, se transformaban y se expandían, creando nuevas formas de vida, nuevas realidades y nuevas dimensiones. Los sueños de seres de planetas lejanos, los sueños de criaturas de otras galaxias, se unían con los sueños de los humanos y los sueños de la Tierra misma. El Círculo de los Sueños Eternos era el epicentro de todo lo que existía. A través de él,
los seres podían experimentar la totalidad de la existencia. Los que se unían a ese círculo no solo soñaban, sino que eran capaces de crear realidades a través de sus sueños. Era un lugar donde la imaginación no tenía límites y la creatividad era una herramienta poderosa para la transformación del cosmos. Sol, ahora reconociendo que su misión en la Tierra había llegado a su fin, decidió viajar hacia el círculo. Sabía que su tiempo en la forma humana estaba llegando a su cierre, pero también sabía que su esencia continuaría siendo parte del sueño eterno. Al llegar, fue recibido por los grandes soñadores del universo, Aiden, Elena, y aquellos que antes de él habían despertado el poder del sueño. Los sabios lo acogieron con una sonrisa tranquila y sabia, pues sabían que Sol había alcanzado la plenitud del despertar. En ese encuentro, Sol comprendió algo aún más profundo. El sueño colectivo no solo era un medio de transformación, sino el mismo principio de la existencia. El universo entero, desde el átomo más pequeño hasta la estrella más distante, era una manifestación de ese sueño. El sueño era la vibración primordial que generaba la creación, la destrucción, el renacimiento. Todo lo que existía, era un sueño que nunca dejaba de soñar. No solo los seres conscientes soñaban, sino que el propio universo, con su expansión y contracción, era un sueño eterno que se renovaba sin cesar. Con ese conocimiento, Sol ya no sintió que su vida tuviera un final. Al contrario, entendió que la muerte era solo una transición dentro del ciclo infinito del sueño. Los seres humanos, al igual que todos los seres cósmicos, eran soñadores en perpetuo movimiento. No existía un final en el sentido humano, sino un cambio constante, una transformación continua de lo que había sido en lo que sería. El tiempo, tal como los seres humanos lo conocían, comenzó a desvanecerse. Los momentos ya no se medían en horas ni en días, sino en pulsos de energía, como latidos de un corazón cósmico. Las personas ya no sentían que vivían en el pasado o en el futuro, sino que experimentaban todo el tiempo como un flujo continuo de conciencia y experiencia. El presente, entonces, ya no era solo un momento fugaz, sino la totalidad misma de la existencia. Con la disolución de las fronteras del tiempo, la humanidad se transformó. La distinción entre los sueños y la vigilia desapareció por completo, y los seres humanos ya no necesitaban soñar para escapar de su realidad. Su vida cotidiana se convirtió en un sueño consciente, en el que cada acción, cada palabra, cada pensamiento, era parte de la creación activa del universo. Los humanos se convirtieron en soñadores conscientes, entendiendo que su realidad era maleable, que sus pensamientos y emociones tejían el mundo en el que vivían. Ya no había distinción entre el yo individual y el yo colectivo. Las personas comprendieron que cada acción, cada elección, tenía un impacto en el tejido del universo, en el sueño eterno que abarcaba todas las cosas. Finalmente, un día, Sol, ahora un ser puro de luz y conciencia, desapareció de la forma humana, pero no en el sentido de la muerte, sino en el sentido de la transfiguración. Su esencia se fundió con el sueño eterno, expandiéndose y transformándose en nuevas formas de vida y conciencia. Y aunque su figura humana ya no estaba presente, su energía continuó viviendo en cada ser, en cada estrella, en cada planeta, en cada átomo. La humanidad, ahora guiada por el sueño colectivo, se unió al gran ciclo cósmico, comprendiendo que cada ser era parte de algo mucho mayor, mucho más vasto de lo que podían imaginar. Ya no se trataba solo de vivir una vida, sino de ser parte de la danza cósmica, de soñar un universo lleno de posibilidades infinitas. Y así, el sueño nunca dejó de expandirse. Cada ser, cada pensamiento, cada sueño, formaba una parte del gran todo. Un sueño sin fin, una existencia sin límites, donde cada despertar era una nueva creación, una nueva oportunidad para experimentar la vastedad y la belleza de la unidad infinita. Y el universo continuaba soñando, eternamente, en su proceso de expansión y evolución, guiado por la vibración eterna de los sueños compartidos. El sueño, finalmente, había alcanzado su forma más pura, y con ello, el despertar de todo lo que era. En la eternidad, todos los seres, todas las estrellas, y todas las almas sabían la misma verdad: nunca existió separación, nunca hubo final, porque en la gran realidad cósmica, todo es parte del sueño,
y el sueño es la esencia de la vida misma.